Buenas tardes, bienvenidos a la clase de obligaciones. Esta es nuestra semana 3 de nuestro curso de teoría de las obligaciones. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama interpretación de los contratos. A manera de introducción, pues vamos a ver que la interpretación de los contratos viene a ser súper fundamental en el derecho de las obligaciones. Los contratos, aunque estén por escrito, pues no siempre van a ser claros o detallados en todos los aspectos. Es por eso que los juristas se encargaron de analizar profundamente cada cláusula y contexto para determinar cuál es la verdadera intención de las partes al tramitar, al firmar un acuerdo, al brindar su consentimiento en un contrato. Principios generales de interpretación. Uno de los principios más importantes que debemos conocer es el principio de la buena fe. Ay, qué delgadito está esto. Esto significa que al interpretar un contrato debemos de suponer que las partes están actuando de una manera justa y de una manera honesta. Si tomamos las palabras de una manera demasiado literal, entonces podríamos perder el contexto más amplio. Por eso, pues la interpretación no debe de quedarse solo en el lenguaje literal, sino que se debe de considerar el contrato en su conjunto. Esto es lo que llamamos interpretación sistemática, donde todas las cláusulas deben armonizarse entre sí para reflejar la verdadera intención de las partes. Como buena fe, ya lo dijimos, debe de estar alineado con un principio de buena fe donde se asume que las partes están actuando de una manera honesta y justa. Cuando hablamos de algo literal, estamos haciendo un análisis directo del lenguaje que está siendo utilizado en el contrato. Aquí vamos a buscar literalmente el significado de las palabras, más allá del trasfondo que pueda tener. Una mezcla entre la buena fe y la literalidad sería la interpretación sistemática, donde el contrato pues debe interpretarse en su totalidad, no solamente de manera literal o no solamente con la buena fe de las partes, asegurando que las cláusulas individuales pues no se contradigan entre sí. Y por último tenemos lo que es la interpretación teleológica, que considera el objetivo final del contrato y las razones por las que fue celebrado. Por ejemplo, en un contrato de compraventa puede venir titulado como contrato de compraventa, pero resulta que estamos leyendo las cláusulas y vemos que es un contrato de comodato. Entonces, aunque literalmente nos señala este contrato que es un contrato de compraventa, en realidad, según su contenido, es un contrato de comodato. Por lo tanto, tenemos que estar viendo las cláusulas individuales para que no se contradigan y además analizar el objetivo que tiene este contrato. Una batalla entre interpretación literal contra interpretación contextual. Una interpretación literal nos da un enfoque más simple. Esta se va a basar en lo que está escrito y no en lo que las partes podrían haber querido decir o en el contexto en el que se encontraban las partes al momento de celebrar ese contrato. Sin embargo, pues muchas veces las palabras no van a ser suficientes para entender completamente el acuerdo de voluntades de las partes. Aquí va a entrar la interpretación contextual, que nos va a permitir examinar el contexto en el que se celebró el contrato. ¿Qué fue lo que se discutió durante las negociaciones? ¿Qué prácticas comerciales son comunes en ese sector? ¿Qué era lo que realmente buscaban ambas partes? Ambos enfoques van a tener sus méritos, pero uno puede prevalecer sobre el otro dependiendo el caso. El rol de las cláusulas ambiguas. Las cláusulas ambiguas son una de las principales fuentes de conflicto en los contratos. Imaginen, por ejemplo, un contrato donde se acuerda la entrega de bienes sin especificar claramente en qué fecha o qué términos va a estar la entrega o incluso qué bien va a ser.
Si surge una disputa, va a ser necesario interpretar esta cláusula ambigua. ¿Qué herramienta común encontramos para resolver estas ambigüedades? Pues sería la proferente. ¿Qué nos dice esta regla proferente? Que cuando una cláusula no es clara, debe interpretarse en contra de la parte que la redactó bajo la lógica que esta parte tenía el control sobre la formulación del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro contrato está ambiguo o nuestra cláusula está ambigua, vamos a buscar una interpretación en la que se va a favorecer a la parte que no estuvo elaborando el contrato, a la parte que no se hizo cargo de la elaboración del contrato. ¿Por qué? Porque le vamos a dar preferencia a esa parte que no intervino porque estamos entendiendo o sobreentendiendo que esa parte que no elaboró el contrato se encuentra en un estado de indefensión ante la parte que sí elaboró el contrato, tratando de crear a propósito estas cláusulas ambiguas para tener alguna laguna, para promover alguna cuestión en contra de ese contrato que él mismo elaboró y que la otra parte firmó. ¿Ok? Esta es nuestra regla contraproferente. El principio de conservación del contrato. El principio de conservación del contrato va a ser clave para garantizar que, incluso ante posibles dificultades interpretativas, el contrato siga siendo válido y eficaz. El objetivo es mantener los compromisos asumidos por las partes y así evitar que una interpretación estricta cause la nulidad de un acuerdo. Imaginemos, por ejemplo, un contrato de compraventa donde una cláusula ambigua podría causar su nulidad. En lugar de eso, vamos a buscar una interpretación que respete la esencia del contrato y que permita su cumplimiento. Dejamos esa cláusula, este, ambigua existiendo en el contrato, pero nosotros como partes, con tal de que ese contrato siga existiendo, le vamos a dar una interpretación distinta a la que realmente la ambigüedad nos da a entender. ¿Para qué? Para tratar de conservar el contrato. Interpretación judicial de los contratos. Cuando las partes no logran ponerse de acuerdo sobre la interpretación de un contrato de manera voluntaria, aquí es donde van a entrar los tribunales, los cuales van a jugar un papel crucial en la interpretación de contrato. Los jueces no solamente van a analizar el texto del contrato, sino que también van a considerar el contexto y los principios de equidad y las decisiones judiciales anteriores para emitir una sentencia justa. La jurisprudencia pues es particularmente importante, ya que casos similares en el pasado pues pueden servir como una guía para interpretar contratos ambiguos o conflictivos. A este punto, yo creo que ustedes ya tuvieron la clase de jurisprudencia. Si recuerdan, la jurisprudencia era cinco sentencias, perdón, ininterrumpidas en el mismo sentido, lo cual iba a crear una jurisprudencia e iba a ser precedente e iba a ser obligatorio para todos los tribunales inferiores. ¿Quiénes son los tribunales inferiores? Pues todos los que vienen después de la Suprema Corte, incluido el Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Quiénes pueden hacer una jurisprudencia? Tribunal Colegiado de Circuito y Suprema Corte. Obviamente, si el Tribunal Colegiado de Circuito hace una jurisprudencia, no va a ser obligatoria para la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte no dicta sentencias sí, como los jueces, sino que va a ser obligatorio para todos los tribunales que se encuentren debajo del Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Por qué? Porque va a ser una jurisprudencia y en la jurisprudencia, al final de cuentas, el ministro no tiene injerencia o uso para poder juzgar con esta jurisprudencia. Vamos a ver qué pasa con la nueva Suprema Corte que está llena de pura gente que llegó sin haber tenido una carrera judicial siquiera, con plagios y con todo eso. Entonces, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Confiemos en que se basen en los libros de los juristas, en la gente que ya tiene experiencia que se quedó dentro del Poder Judicial, porque así como pinta la cosa, al rato van a decir que los contratos van a ser nulos si no cumplen con tal cosa. Y se fregó toda la doctrina civilista, todas las jurisprudencias. ¿Por qué? Porque pues
la Suprema Corte, al final de cuentas, quien esté, tiene la última palabra. ¿Qué errores comunes vamos a encontrar en la redacción de los contratos? Surgen muchos conflictos contractuales por errores en la redacción, desde cláusulas ambiguas, que ya las vimos, hasta una falta de coherencia en diferentes secciones del contrato. Estos errores comunes pues pueden tener consecuencias graves, como qué consecuencias que ya hemos conocido: la nulidad de ciertas disposiciones o incluso del contrato entero. Un ejemplo claro es el uso de términos vagos o técnicos que no están definidos claramente, lo que puede llevar a interpretaciones contradictorias por parte de las partes. Para evitar estos problemas, pues es fundamental que sean precisos y detallados al redactar un contrato. Como conclusión, la interpretación de los contratos viene a ser un arte complejo que va a exigir un análisis profundo de varios factores. No cualquiera hace un contrato. Los principios como la buena fe y la interpretación sistemática van a ser nuestras herramientas para que nos podamos asegurar de que los contratos van a ser entendidos y aplicados de la manera en que las partes lo pretendían. Al final del día, pues la mejor forma de evitar estos problemas con las interpretaciones de los contratos, pues es redactar contratos claros y precisos, sin que ninguna de las partes trate de sacar ventaja con una cláusula ambigua, sin que ninguna de las partes trate de maquillar alguna cosa que está queriendo, alguna intención que tiene detrás de las cláusulas del contrato. Por eso, pues es crucial que las partes involucradas busquen un asesoramiento adecuado antes de firmar cualquier acuerdo. Y recuerden, no todos tienen el conocimiento para elaborar contratos. Es una rama específica del derecho a la elaboración de contratos. Es muy común que estos contratos los desarrollen abogados que se dedican a la rama civil, pero igual, si a alguien le interesa mucho los contratos, puede dedicarse a esa rama en específico, elaborar contratos a diestra y siniestra y litigar, por ejemplo, penal. Pero tienen que tener mucho cuidado porque hay que buscar gente especializada en el tema de contratos, precisamente para evitar problemas en un futuro. Ese sería todo nuestro tema de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues pueden empezar a preguntar. Si no, pues nos vemos la próxima clase. Recuerden, es nuestra semana número 3 de nuestro curso de teoría de las obligaciones. Próximos temas ya se empiezan a poner buenos, ya dejamos un poquito atrás lo que es la teoría y nos vamos con más casos prácticos y todo el revoltijo que tienen las obligaciones. Se va a poner muy bonito. Así que los espero la próxima clase a la misma hora. Que tengan muy bonito martes.